Hola, muy bienvenidos a esta sesión de Microeconomía 2 de la Universidad de los Andes del profesor Rashid Lashash. Ahora pasamos a la tercera sección, que es sobre competencia perfecta hasta monopolio, mirando las estructuras de mercado. Esta primera subsección se enfoca en competencia perfecta. Bueno, pasamos a entender las estructuras de mercado. En la sección 1 vimos el comportamiento del consumidor, que está maximizando su utilidad, y en la sección 2 el comportamiento del productor, maximizando su beneficio. Ahora empezamos a pensar en las estructuras de mercados donde van a interactuar estos diferentes agentes, a través de los mercados y a través del precio como mecanismo de coordinación. Vamos a ver tres estructuras de mercado. Primero, la competencia perfecta, es lo que vamos a ver en esta sección. Después hablaremos de los monopolios, comportamientos monopolistas, y después de esto, de oligopolios, que es una situación intermediaria donde no es ni competencia perfecta ni monopolio, es decir, que no es solamente una empresa tampoco, sino que hay algunas empresas que van a competir entre ellas y vamos a encontrarnos como medio camino entre competencia perfecta y monopolio. Pero entender el oligopolio requiere teoría de juegos y entonces pasaremos por teoría de juegos antes de hacer oligopolio. Veremos también cuáles son las implicaciones que tiene estos mercados para la economía. Miremos ahora la demanda de mercado y oferta de mercado en competencia perfecta. Un principio fundamental de la competencia perfecta es que las firmas son tomadores de precio. Es decir, que cada firma es demasiado pequeña para afectar el precio. Cuando van a maximizar su beneficio, consideran el precio como dado y tratan de maximizar el beneficio. Pero al final, el precio va a resultar del comportamiento agregado de todas las firmas y de todos los consumidores. La demanda agregada. Vamos a mirar primero el comportamiento del consumidor. Y cada consumidor maximiza su beneficio. Eso genera una demanda de un cierto bien, que es función del precio, del ingreso y eventualmente de otros parámetros también del consumidor y sus preferencias. Sumando todas las demandas de J es igual a 1 hasta M, M es el número total de consumidores, nos va a dar una demanda agregada. Hacemos lo mismo para la oferta. Cada productor maximizó su beneficio. Eso dio un nivel de producción Y, función del precio, de W y R, los precios de los factores. Y esto nos da una oferta agregada, sumando la oferta de cada productor, que es función del precio también, de 1 hasta N, si suponemos que tenemos N productores. Y al final, el precio de mercado va a ser el precio que iguala esta demanda de mercado, o sea, la demanda agregada sumando todas las demandas individuales y la oferta de mercado, que es la oferta agregada sumando la oferta de cada uno de los productores. Miramos gráficamente lo equivalente de la ecuación que mostramos, donde la demanda de mercado es la suma de la demanda de todos los consumidores. En este ejemplo básico solamente tenemos dos consumidores. El consumidor 1 siempre va a tener una demanda de un bien que es función del precio. Esto se obtenía a partir de las demandas marshallianas de la maximización de la utilidad del consumidor. Y veíamos una demanda decreciente. Puede ser una línea recta, puede ser una curva. Lo importante es que esto nos va a dar una función decreciente del precio. Y esto se ve como la demanda, función del precio. Si el precio disminuye, vemos que la demanda aumenta. Entonces es una función decreciente. Lo mismo para el consumidor. Cada consumidor puede tener una demanda diferente, quizás porque tienen ingresos diferentes, preferencias diferentes o cualquier parámetro que es diferente. Pero cada consumidor tiene que su demanda es una función decreciente del precio. Y entonces la demanda de mercado, en este ejemplo muy simple donde tenemos dos consumidores, es la suma de la demanda de cada consumidor. Solo hay que tenerle cuidado que esta suma se hace de manera horizontal. Es decir que vamos a tener, por ejemplo, aquí que esta demanda de mercado aquí es igual a la suma de la demanda del consumidor 1 para este precio, que podemos leer aquí, Y1D de P1, más la demanda
del consumidor 2 para el precio 1 todavía, Y de 2 de P1. Y esto nos da Y de mayúscula de P1, que es la demanda agregada, la demanda de mercado, función de P1. Obviamente, si tendríamos mucho más consumidores, esto va a ser la suma de la demanda de cada uno de los consumidores. Aplicamos la misma metodología para sumar las ofertas de las firmas. Entonces tenemos una primera firma que va a tener una función de producción que nos dice para cada precio cuál es la cantidad que desea producir. Típicamente existe un precio mínimo tal que abajo de este precio la firma prefiere no producir, porque si produce tendría un beneficio negativo. Es mejor no producir. Y quizás cuando empieza a producir, no empieza a producir cero, sino que empieza a producir una cantidad estrictamente positiva, porque pues no es económico producir una cantidad muy pequeña. Entonces, esto sería la función de oferta de la primera firma. Aparece una segunda firma que tiene un comportamiento similar, quizás tiene un punto precio mínimo para producir, que es diferente de la primera firma, porque son diferentes. Pero a partir de ahí podemos sumar la oferta de cada firma para obtener la oferta de mercado. Puede existir rangos de precios para los cuales no todas las firmas van a decidir producir. Quizás esta primera firma es más productiva y si el precio se encuentra entre P1 y P2, solamente la primera firma va a producir. Pero si el precio está encima de P2, la segunda firma también va a producir y se va a obtener una oferta igual a la suma, por ejemplo, en este caso P3. Esta oferta que obtenemos, que es la oferta de mercado de P3, es igual a la suma entre la oferta de la firma 1 y la oferta de la firma 2. Y así obtenemos la oferta de mercado. Otra vez es una suma horizontal. Miramos brevemente un concepto muy importante que es la elasticidad de la oferta y la elasticidad de la demanda. Vamos a mirar primero cómo se calcula. La elasticidad de la demanda, por definición, es el cambio porcentual de la demanda dividido por el cambio porcentual en el precio. Aquí represento el cambio de la demanda para un cambio marginal sobre la demanda, dividido por el cambio de precio sobre el precio. Pero esto, pues uno no sabe cómo calcularlo. Entonces, la manera práctica de calcularlo es sacar la derivada de la demanda con respecto al precio multiplicado por el precio sobre la demanda. Este es igual a este. Simplemente pase el y de aquí, el precio por abajo, y me queda la derivada de la demanda con respecto al precio. Lo mismo se puede hacer para obtener el cambio porcentual de la oferta sobre el cambio porcentual en precios. Y me va a dar el mismo cálculo y la misma manera de calcularlo, la derivada de la oferta con respecto al precio multiplicado por precio sobre oferta. Ahora vemos la interpretación de esto. Pero primero hacemos un ejemplo aplicado para practicarlo. Suponemos que tenemos 100 consumidores idénticos y después de resolver la maximización de utilidad, cada consumidor tiene la demanda siguiente. Y de P I es igual a 3 menos P. Del otro lado, suponemos que tenemos 100 firmas idénticas. Resolvimos la maximización del beneficio. Les recuerdo que en esta maximización del beneficio, cada firma considera el precio como dado. No es como un monopolio que considera que puede cambiar el precio. Eso es lo que vamos a ver después. Esta es la maximización de beneficio como la hemos visto en las secciones anteriores, donde una firma maximiza su beneficio considerando el precio como dado. Y esto resulta a una función y, función del precio. O sea, cuando el precio es mayor, la oferta va a aumentar. Mientras que es una función negativa en el caso del consumidor. Esto va a ser parecido a las curvas que hemos visto antes en las gráficas. Y entonces en este ejemplo simplemente queremos calcular la demanda de mercado y la oferta de mercado. Queremos obtener P estar el precio de equilibrio y queremos calcular la elasticidad de la oferta y la elasticidad de la demanda de mercado. Para hacerlo, ¿cuáles van a ser las etapas? Si queremos la demanda de mercado, vamos a aplicar la fórmula que hemos visto antes. La demanda de mercado es igual a la suma de las demandas de cada individuo. Dado que todos los individuos consumidores son iguales,
Vamos a simplemente multiplicar este 3 menos P, esa es la demanda de un consumidor, multiplicado por 100, porque estamos sumando 100 veces la misma función de demanda. Nos da 300 menos 100P. Hacemos lo mismo para la oferta de mercado. 100 multiplicado por 2P es igual a 200. Ya tenemos nuestra demanda de mercado y nuestra oferta de mercado. Esto era la primera pregunta. A partir de ahí, queremos obtener que YD es igual a Y0 para encontrar cuál es el precio que va a equilibrar los mercados. Hay solamente un precio que permite que la oferta total sea igual a la demanda total. Va a ser el precio de mercado, que iguala estas dos sumas. Entonces 200P es igual a 300 menos 100P. Tenemos 300P es igual a 300 y P es igual a 1 en este ejemplo. Entonces, cuando P es igual a 1, podemos reemplazar aquí P por 1 y en ambos casos nos va a dar que la oferta total es igual a 200 y la demanda total también es igual a 200. A partir de ahí podemos calcular las elasticidades. Simplemente voy a aplicar las fórmulas que hemos visto antes. En el caso de la demanda, sacamos la derivada de YD de la demanda de mercado con respecto a P. Y esto nos da menos 100. Hasta aquí, derivar esto con respecto a P nos da menos 100. Multiplicado por P sobre YD es multiplicar por 1 sobre 200. Entonces, obtenemos una elasticidad de la demanda con respecto al precio que es igual a menos 1 sobre 2. Hacemos lo mismo para la oferta. Sacamos la derivada que es igual a 200. Multiplicado por P sobre Y0 es multiplicado por 1 sobre 200 y es igual a 1. Entonces ya sabemos cómo calcular una demanda agregada, calcular una oferta agregada de mercado y obtener el precio de equilibrio y obtener las elasticidades para mejor entender cómo se comporta este mercado. Para desarrollar nuestra intuición, podemos pensar juntos en un ejemplo simple de la vida real. Vamos a comparar el mercado del café con el mercado de las fresas. Suponemos que en el corto plazo la oferta de las fresas es muy elástica, pero la oferta del café es poco elástica. Y nos preguntamos, frente a un aumento en la demanda, similar entre el café y la fresa, quizás 20%, ¿cuál de los dos productos tendría un aumento del precio más importante? Representar gráficamente el problema va a ser muy útil para desarrollar más nuestra intuición. Separo de un lado una oferta poco elástica, como la del café, y una oferta muy elástica, como la de las fresas. Poco elástica se representa gráficamente como una oferta que va a ser muy vertical, porque suponemos que tenga un aumento de un precio, la oferta puede reaccionar muy poco, entonces el efecto sobre la cantidad de este aumento del precio es poquito. Por eso decimos que la oferta es poco elástica. Uno puede imaginar que en el caso del café, pues tocaría sembrar más árboles, demorarían muchos años para realmente aumentar la producción. Lo que se puede hacer en el corto plazo es aumentar un poquito el trabajo, otros insumos como fertilizantes, pero el efecto puede ser marginal. Mientras que en el caso de las fresas, en pocos meses pueden reaccionar y aumentar la producción. Entonces, en el caso de un aumento en el precio, el aumento en la producción puede ser bien rápido. Por eso vamos a hablar de una oferta muy elástica. Entonces, cuando tenemos el mismo aumento en la demanda de un lado como del otro, vamos a ver que el efecto sobre precios y cantidades va a ser muy diferente. En el caso del café, la demanda aumenta, pero la producción tiene muy poca capacidad para adaptarse a esta nueva demanda. Entonces, eso se traduce en un aumento de la producción, pero relativamente pequeño, mientras que los precios son los que van a aumentar más. ¿Por qué? Ya que no hay suficiente oferta para todos, los consumidores están consumiendo y los que pueden ofrecer más, quizás porque tienen más ingreso, quizás porque le sacan más utilidad a este producto, son los que lo van a consumir, pero van a tener que pagar más para igualar la oferta con la demanda. Del otro lado,
En el caso de las fresas es una historia muy diferente. La demanda aumentó, pero la oferta es capaz de aumentar rápidamente la cantidad que se produce. Entonces, aumenta mucho la cantidad y poco el precio. El ajuste se hace mucho más por la cantidad porque la oferta es muy elástica y entonces se adapta más rápidamente a este aumento de la demanda. Ahora hacemos una segunda pregunta para entender más la elasticidad del lado de la demanda. Comparamos esta vez el mercado del arroz con el mercado de las manzanas. Y suponemos que las manzanas tienen una demanda muy elástica, pero el arroz tiene una demanda poco elástica. ¿Por qué eso podría pasar? Pues suponemos que pues, el arroz es un consumo un poco más básico y entonces igual si el precio sube, la gente necesita arroz y entonces no va a disminuir fácilmente su consumo de arroz. Mientras que para las manzanas, si el precio sube, uno puede sustituirlo con peras, con otras frutas, por ejemplo, o puede simplemente dejar de consumir estas frutas. Vamos a suponer que hay una sequía y entonces la oferta de arroz como manzana se reduce drásticamente. ¿Cuál de los dos productos va a tener un aumento en el precio más importante? Pueden tratar de aplicar el mismo tipo de pensamiento que lo que hemos hecho en la pregunta anterior. Pueden practicar, hacer las gráficas y tratar de contestar esta pregunta con la misma gráfica. Bueno, les voy a explicar de manera un poquito más breve, ya que el problema es relativamente similar a lo que hemos visto para el caso de la oferta. Obtenemos las dos gráficas siguientes, donde en el caso del arroz, porque la demanda es poco elástica, tenemos una función de demanda que es muy vertical. Vertical porque suponemos que un cambio del precio ocurre, por ejemplo, un aumento en el precio, eso reduce la demanda, pero no mucho, porque es poco elástica. Mientras que una demanda muy elástica es una demanda donde si el precio aumenta un poco, la demanda cae mucho. En el caso del arroz, tenemos esta caída de la oferta. Como lo hemos dicho, suponemos el escenario de una sequía y la oferta va a caer para el arroz como para las manzanas. En el caso del arroz, esta caída de la oferta no se va a traducir en una reducción importante en la demanda, porque la gente quiere seguir consumiendo la demanda. Entonces, igual si el precio sube mucho para que los productores puedan producir un poco más, el precio va a subir, pero la demanda no va a caer mucho, como lo pueden ver aquí. Lo que va a aumentar mucho es el precio, porque piensan que es más difícil encontrar arroz, pero la gente no quiere dejar de consumir arroz, lo que genera mucha demanda de arroz para la cantidad disponible y esto le sube el precio. Mientras que en el caso de la manzana tenemos el contrario, un efecto en cantidad que es importante, o sea que mucha gente va a dejar de consumir manzana para un efecto en precio que va a ser más pequeño. Algunos van a poder pagar un poco más para tener más manzanas, pero no hay mucho efecto precio porque la gente prefiere simplemente dejar de consumir manzana si se vuelve muy caro. Les voy a dar un ejemplo adicional. Podemos pensar sin gráficas, pero simplemente para ver que hay muchos ejemplos en la vida real donde se puede aplicar. Bogotá es una ciudad rodeada de montañas, lo que hace difícil la construcción de nuevas casas, de nuevos edificios. ¿Y cómo eso afecta la elasticidad de la oferta? Suponemos que hay un aumento en la demanda. ¿Cómo se afecta el cambio de los precios? Bueno, para contestarles, la elasticidad de la oferta va a estar mucho más baja. Hay una baja elasticidad porque igual si hay más demanda, pues es difícil construir más casas y entonces es difícil responder rápidamente a esta demanda y entonces tenemos una oferta poco elástica. ¿Qué efecto eso tiene sobre los precios? Pues que cuando hay un aumento en la demanda, no se puede hacer un ajuste por la cantidad respondiendo a esta demanda con muchas más construcciones y la consecuencia es que va a tener más consecuencias sobre los precios que sobre la cantidad. Entonces, uno de los factores que puede explicar que el arriendo esté bastante costoso en Bogotá es que es difícil construir más, generando una elasticidad muy baja de la oferta de edificios, de casas, de apartamentos en Bogotá y entonces un ajuste que se hace por los precios que se vuelven más altos cuando la demanda sube.
Ahora vamos a introducir un nuevo concepto. Vamos a permitir que las firmas entran o salen del mercado, dependiendo del beneficio. Cuando el beneficio es positivo, es atractivo para una firma entrar en este mercado. Y van a entrar hasta que este beneficio se vuelva igual a cero. Ahí no hay más firmas que quieren entrar ni otras firmas que quieren salir del mercado. Es un concepto muy diferente de largo plazo, como lo hemos visto antes, donde el largo plazo es cuando todos los factores de producción se puede cambiar, mientras que el corto plazo es cuando al menos uno de los factores está fijo. Por eso a veces uno habla de muy largo plazo, cuando las firmas pueden entrar o salir. O simplemente siempre hay que aclarar qué quiere decir uno cuando habla de largo plazo, porque hay diferentes conceptos. Entonces, matemáticamente, tenemos que llegar a una solución donde el beneficio es igual a cero. Usamos la definición típica del beneficio, los ingresos, precio multiplicado por Y, menos el costo total de Y. Debe ser igual a cero. Porque si fuera positivo, entrarían más firmas hasta que el beneficio sea igual a cero. Les quiero recordar que esto no significa que la firma no gana nada, no tiene ninguna remuneración, porque siempre está la remuneración del capital, pero no hay beneficio adicional a la remuneración del capital. Simplificando un poquito, este igual a cero nos da que Y es igual al costo total, y entonces dividiendo por Y de los dos lados, el precio es igual al costo total dividido por y el precio es igual al costo medio. Intuitivamente, el costo medio por unidad es igual al precio. Entonces, no hay beneficio. Ahora, en este muy largo plazo, tenemos dos condiciones. Esta condición es que acabamos de encontrar, que el precio debe ser igual al costo medio por unidad. Y por maximización del beneficio, mantenemos la misma condición que la que teníamos antes, que el precio es igual al costo marginal. Ahora vemos gráficamente lo que acabamos de ver matemáticamente. Suponemos esta función de costo medio. A cada nivel de producción se le asocia un nivel de costo medio. El costo medio va a tener una forma de U, es decir, que el costo medio es más bajo para firmas que no son ni muy pequeñas ni muy grandes. Las firmas muy pequeñas tienen un costo alto, o sea, producir una unidad siempre va a ser muy costoso para una firma. Del otro lado, las firmas muy grandes también tienen un costo más alto. La idea es que si estamos en un mercado donde las firmas que tienen un costo medio más bajo son las más grandes, acabaríamos en una situación de monopolio, porque sería mejor que solamente una firma produzca todo. En competencia perfecta, suponemos que estamos en una situación de este tipo. El costo marginal es creciente por las mismas razones y siempre va a cruzar el costo medio en su mínimo. No es por coincidencia. La razón básicamente es, cuando estamos por aquí, piensen que cada unidad adicional que quiero producir me cuesta menos que el costo promedio de las unidades que estuve produciendo hasta ahora. Esto significa que esta unidad adicional va a disminuir el costo promedio, ya que el costo promedio es un promedio de los costos que ahora va a incluir una unidad que es más barata. Y entonces esto va a pasar hasta que lleguemos exactamente a este punto, donde la unidad adicional cuesta el mismo precio promedio que el precio promedio y entonces no cambia este precio promedio. A partir de aquí, el precio de la unidad adicional es mayor al precio promedio y entonces hasta que el costo medio va a ir subiendo. Y en equilibrio, dado lo que hemos encontrado en las matemáticas anteriores, tenemos que tener que el precio es igual al costo medio y que el precio es igual al costo marginal, por definición del comportamiento que maximiza el beneficio. Esto nos dice que tenemos que tener nuestro equilibrio en esta situación, donde el precio por unidad es igual a el costo promedio, el costo por unidad. Y entonces vamos a tener un beneficio igual a cero. Pero entonces viene una pregunta. Concluimos que el nivel de producción tenía que ser este, que es el nivel de producción que iguala el costo medio con el precio y entonces permite un beneficio igual a cero. Pero en este caso, ¿cómo se va a ajustar la oferta a la demanda si la demanda cambia?
Vamos a suponer que la demanda cambia, pasa de Y de 1 a Y de 2. La primera reacción en el corto plazo va a ser la maximización del beneficio de los productores y entonces van a igualar el precio con el costo marginal, lo que nos va a llevar a un nivel de oferta intermediario, que va a estar aquí, de corto plazo, y un precio más alto. Pero en el corto plazo, en el sentido que aquí todavía no cambió el número de firmas. Pero en el largo plazo, este beneficio positivo, porque podemos ver que cuando estamos en esta situación, tenemos un precio que es mayor al costo medio. Esto significa que para cada unidad que se produce, esta unidad en promedio cuesta esto, pero trae un beneficio como este. Y entonces existe un beneficio por unidad positivo y entonces un beneficio total positivo. Eso nos dice que más firmas van a entrar en el largo plazo. Y más firmas entran significa un desplazamiento de esta curva de oferta roja hacia la derecha. La oferta aumenta porque tenemos ahora más firmas que están produciendo. Hasta que lleguemos justo al punto donde las firmas tienen un beneficio igual a cero cuando están produciendo exactamente lo que pide la demanda y esta producción permite un costo marginal igual al precio. Aprovechamos para ver que tenemos una situación que impone que siempre las firmas estén en su tamaño óptimo, porque es el tamaño para el cual tiene un costo por unidad que es mínimo. Entonces ya vemos también una ventaja en esta movilidad de las firmas en el largo plazo, es que no vamos a encontrar firmas ineficientes porque son demasiado grandes o demasiado pequeñas. El mercado va a imponer que solamente se quedan y sobreviven las firmas que son eficientes porque tienen el tamaño óptimo. Quiero concluir con unas palabras sobre la magia del mercado en competencia perfecta. Es importante porque en la teoría clásica realmente vemos esta creencia de que el mercado resuelve los problemas, coordina la economía. Es como un director de orquesta que permite coordinar los consumidores con los productores. Y sí hay algo de esto que vemos en lo que encontramos, porque de un lado tuvimos el consumidor que reparte su presupuesto, que iguala su utilidad marginal con el precio de cada bien. Y del otro lado tenemos productores que van a decir la repartición entre cada factores de manera a minimizar los costos y van a decidir la cantidad que quieren producir, de tal manera que el costo marginal sea menor o igual al precio. Y esto nos dice, cuando combinamos los dos, que justo van a producir de tal manera que el costo marginal sea igual a el beneficio marginal del consumidor. Y esto va a pasar a cada mercado de cada bien. Imagínense si un Estado quisiera controlar para llegar a esta situación optimal, necesitaría saber todo, la utilidad de cada persona, la función de producción y todo. Mientras que aquí lo único que se necesita es que se agreguen las ofertas de un lado, se agreguen la demanda de un lado, cada uno hace su maximización de su propio lado, pero al final llegamos a una situación óptima. Por esto, los que creen mucho en el mercado tienen un poquito como referencia esta situación de competencia perfecta. Pero vamos a dedicar las secciones siguientes a preguntarse por qué no siempre es así. En situaciones de monopolio vamos a salir de ese óptimo. Cuando hay externalidades, que veremos después con más claridad lo que es, también vamos a salir de esa situación óptima. Entonces, no siempre va a ser así, pero la situación del modelo de competencia perfecta sí nos permite llegar a un óptimo. Espero que les sirvió, que aprendieron más sobre cómo funciona la economía en competencia perfecta y que seguiremos con las sesiones siguientes. Gracias.